Ya, muy buenas tardes, chicos. Bien, hoy ya continuamos con nuestra clase de Historia del Perú. Estamos viendo sobre lo que es el virreinato del Perú. En esta oportunidad, hijo, vamos a ver lo que es la organización política. Ya, la semana pasada habíamos hecho un análisis de cómo, por qué, o sea, cuáles fueron las causas, ¿no? Por qué se había implementado, se había organizado, se había, ¿no? El virreinato del Perú. ¿Ya? En esta oportunidad ya vamos a comenzar a ver ya la estructura del gobierno virreinal. En este caso, hijo, vamos a ver lo que es la organización política, cómo estaba, ¿no?, dividida políticamente el virreinato del Perú. En primer lugar, hijo, vamos a ver lo que son las instituciones metropolitanas, o sea, las instituciones ya que estaban en España. En el primer lugar tenemos al rey de España, ¿ya? El rey de España. Dice que el rey de España, hijo, era la máxima autoridad política del imperio español. O sea, era la máxima autoridad del imperio español. Este gobierno, este rey, ¿ya?, o los reyes, gobernaban y ejercían un gobierno autoritario, despótico y personalista. Se creía ya que ellos provenían o tenían un origen divino. Por eso nadie podía discutir sus decisiones. Por eso dice que fue un gobierno autoritario, despótico y personalista. Durante los casi 3 siglos, porque fueron 280 años, ¿no?, de gobierno, ¿no?, de colonia acá en el Perú. Durante ese tiempo en España gobernaron 2 dinastías, ¿ya? Los Habsburgos, ¿ya?, que tuvieron 5 reyes, y los Borbones, que también tuvieron 5 reyes. Entonces, durante el lapso de 280 años, o sea, casi 3 siglos, ¿ya?, gobernaron 10 reyes, 5 de la casa de los Habsburgo y 5 de la casa de los Borbones, ¿ya? La dinastía de la casa de Austria, también porque eran alemanes, ¿ya?, o de los Habsburgos. ¿Cuáles fueron y de qué año a qué año gobernaron estos reyes? El primero fue Carlos I, que lo conocían en España con el nombre de Carlos I, y en Alemania lo conocían con el nombre de Carlos V. Gobernó desde el año de 1517 hasta el año de 1556. Luego lo sucedió Felipe II desde el año de 1556 hasta el año de 1598. Tercero, ¿no?, continuado, era Felipe III, que gobernó desde el año 1598 hasta el año de 1621. Luego, Felipe IV, del año 1621 a 1665. Y el último de la casa de Austria o de los Habsburgos fue Carlos II, que gobernó desde el año de 1665 hasta el año de 1700. Ya hasta el año de 1700 gobernó, ¿no?, Carlos II, que perteneció a la casa de Austria o a los Habsburgos. Luego tenemos a la dinastía de los Borbones, ya, o la dinastía de la casa francesa. En primer lugar tuvimos a Felipe V, que gobernó desde el año 1770, hasta el 1700, disculpen, hasta el año de 1746. Luego Fernando VI, de 1746 a 1759. Carlos III, desde el año de 1759 al año de 1788. Carlos IV, ya, de 1788 a 1808. Y el último rey perteneciente a la casa de los Borbones fue Fernando VII, que gobernó desde 1808 hasta el año 1824. ¿Qué sucedió en el año de 1884 acá en América, específicamente en el Perú? Se dio la famosa batalla de Ayacucho, en la cual se firmó la famosa capitulación de Ayacucho, con lo cual se ponía fin
a la dominación española, entre comillas. Pero hasta esta fecha gobernó Fernando VII. Las otras autoridades metropolitanas, ya, fue el Real Consejo de Indias, institución que fue creado en el año de 1524, ya, y su sede estuvo en la ciudad de Madrid. Ahí estuvo su sede del Real Consejo de Indias. ¿De qué se encargaba? ¿Cuál era la función? Era la encargada, dice, de administrar. ¿A quiénes? A las colonias americanas en nombre del rey. Era la que administraba a las colonias en nombre del rey. Asimismo, en el año de 1571, esta institución fue reglamentada por el rey Felipe II. ¿Ya? ¿Cuáles eran las funciones, hijo, del Real Consejo de Indias? Tuvieron ya las siguientes funciones. En el plano legislativo, ya, se encargaba de dar leyes y ordenanzas que eran aprobadas por el rey, o sea, eran elevadas al rey y él los aprobaba, ¿ya? En la parte administrativa tenía la función de los nombramientos, o sea, nombraba a los funcionarios, quienes, a los reyes, a lo que diga, los virreyes, oidores, etc. Era la función de nombrar, dice a quienes, a los funcionarios, ya, en este caso virreyes, los oidores, ¿no? Y otros funcionarios. Asimismo, se pronunciaba sobre, ya, los famosos juicios de residencia que se realizaban a quienes, a los virreyes, después de cumplir su función, o su mandato aquí en América, específicamente en el Perú, se sometían a un juicio de residencia. Asimismo, tenía la función de enviar a los famosos visitadores regios a las colonias, que eran personas o personajes que venían a las colonias, ¿no?, a informarse cómo era el funcionamiento y luego retornaban a España a dar sus informes, ¿ya? En el plano religioso, por el derecho del famoso regio patronato, tenían la función de nombrar, ¿qué cosa? Nombrar a las autoridades religiosas y que se cumpliera, ¿ya?, lo establecido, ¿no?, por el rey, de poder extender más, ¿no?, la religión católica. Asimismo, en la parte jurídica se encargaba, ¿no?, de resolver, era la última instancia, ya, de los juicios que eran elevados por las audiencias. O sea, ellos resolvían en última instancia todos los problemas judiciales que eran enviados por las audiencias. Luego tenemos, chicos, a las autoridades locales. ¿Cuáles eran las autoridades locales? En esta oportunidad vamos a ver la primera, porque hay otras autoridades locales que luego lo vamos a ver en la próxima clase. En esto vamos a ver lo que es el virrey. El virrey, hijo, era la primera autoridad que fue instituida, ya, por el rey o por los reyes, ya, en América. El mandato del virrey duraba 4 años, ya, 4 años o más, dependiendo del trabajo que ellos realizaban acá en las colonias, ya. Dice que era su alter ego, o es decir, era su otro yo. ¿De quién? Era su otro yo del rey, ya, era su otro yo del rey. El virrey o los virreyes eran propuestos por el Consejo de India, ya le hemos dicho que era una de sus funciones, era ya propuesto por el Consejo de Indias. El virrey, acá en el Perú, hijo, residía en la ciudad de Lima. Al final de su mandato, los virreyes
eran sometidos ya a juicio de residencia, es decir, tenían que entregar su memoria o un informe de su trabajo, ya, de lo que habían realizado durante su periodo, ya, o sea, tenían que dejar su memoria, su informe de cómo habían ellos trabajado. Por eso era que dicen que se sometían a juicio de residencia. ¿Cuáles eran las funciones ya de los virreyes? De las funciones tenemos la función política, ya hemos dicho, que era el representante del rey en la colonia. Ya, en la parte legislativa, dictaba leyes y ordenanzas y velaba porque se cumplieran las leyes y ordenanzas que salían. Las judiciales, ya, presidía a la Real Audiencia, era el que presidía la Real Audiencia. En la parte militar, tenía el grado de capitán, ya, de capitán general, es decir, era el jefe de las tropas, del ejército y de la flota armada, ¿no?, de España. En la parte económica, era el superintendente de la Hacienda, se encargaba de cobrar los impuestos, los tributos y de enviar el famoso quinto real ya a España. Y tenemos por último la parte religiosa, que se encargaba de nombrar a los cargos eclesiásticos. Chicos, en conclusión, los virreyes que estuvieron aquí en el Perú o durante la colonia, ¿cuántos virreyes estuvieron? ¿Cuántos gobernaron? ¿Cuántos pasaron? Fueron 40. ¿Ya? El primero fue don Blasco Núñez de Vera y el último fue don José de la Serna. ¿Ya? Fueron en ese lapso hubieron 40 virreyes. Ya hemos dicho, el primero don Blasco Núñez de Vera y el último don José de la Serna. Bien, chicos, acá voy a dejarlos después un trabajo para que ustedes puedan desarrollar ya sobre quiénes fueron los virreyes, ¿no?, durante el gobierno de estos reyes. Ustedes lo van a trabajar, los voy a explicar luego, los voy a escribir para que ustedes puedan desarrollarlo. Bien, chicos, con esto estamos terminando ya nuestra clase de historia del Perú en relación al virreinato del Perú y lo que es su organización política. Bien, chicos, nos estamos despidiendo hasta la próxima clase.